Hola amigos, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de un tema bastante controversial. Un tema precisamente que es recurrente en la mente de todos los norteamericanos. Y se refiere al gasto de los Estados Unidos en la guerra de Ucrania. Ahora, ¿usted sabía cuántos billones de dólares hemos aportado los contribuyentes de los Estados Unidos a esa contienda bélica? ¿Usted tenía ese conocimiento? Desafortunadamente todo esto está sucediendo, el gasto relacionado con la guerra en Ucrania y el aporte, entre comillas, de los Estados Unidos, está sucediendo precisamente cuando nuestro país, en este caso los Estados Unidos, se hunde en la inflación. Como nunca antes, y los precios de la canasta básica se duplican y se triplican. Solamente tuviéramos que echar una ojeada al mercado cuando vamos a comprar los productos de la canasta básica, arroz, harina, azúcar, es decir, aquellos productos que normalmente cualquier individuo de este país tiene que consumir, y los precios de hace 2 años aproximadamente para acá se han duplicado y triplicado. ¿Qué hablar incluso de la renta en cada uno de los, es decir, de los estados de los Estados Unidos? Hay ciudades que tienen en este caso mayor cantidad de inflación, pero evidentemente todo esto está sucediendo cuando los Estados Unidos están enviando millones y millones y millones de dólares para la contienda bélica en Ucrania. Como en otras oportunidades hemos tratado de defender, los Estados Unidos sigue siendo ese país democrático, esa gran nación, y precisamente necesitamos en los Estados Unidos poder mantener esa prepotencia como nación democrática que somos. Pero evidentemente cuando en nuestra casa suceden algunas situaciones desde el punto de vista económico, los más desposeídos y la clase media y todos los demás nos sentimos los embates de esta situación que en realidad no compensa lo que necesita cada norteamericano. Entonces, como ustedes conocen, a partir de que sale el COVID-19, la pandemia mundial, no solamente los Estados Unidos sufrieron grandes consecuencias, sino la economía a nivel mundial. Esto evidentemente no nos bastó y comenzó el año pasado, como saben, la guerra en Ucrania. Es decir, no nos bastó con la experiencia que teníamos, con todo lo que estuvimos sufriendo desde el punto de vista económico después de la pandemia, y se comenzó esta guerra en Ucrania. Por supuesto, la economía mundial está sufriendo con todos estos embates, ¿ok? Ese es el tema que vamos a tratar en este video en el día de hoy. Es decir, que todo esto en segundo vamos a estarlo viendo con ustedes. Queríamos pedirle, por favor, que le den like a este video, que compartan este video, que comenten, que vamos a estar leyendo el 100% de los comentarios. Y no solamente leyendo los comentarios, sino contestándolos. Todas las opiniones son válidas. Si usted piensa que está a favor, si usted piensa que está en contra, también vamos a respetar su opinión y vamos a estarlos contestando. ¿Ok? La invasión rusa a Ucrania y su impacto en lo que es la economía mundial ayudaron directamente a impulsar lo que es el gasto de defensa, que se posicionó en una cifra récord el año pasado. Según un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, los gastos mundiales de defensa aumentaron un 3,7% hasta un máximo histórico. Es decir, esto no sucedía hacía muchos años, y directamente en el caso, por ejemplo, de Europa, registró el mayor aumento interanual del gasto de defensa según este propio instituto, es decir, el Instituto de Estocolmo. Aunque Estados Unidos mantuvo el mayor presupuesto militar del mundo, con un gasto de 877 millones de dólares en el 2022. Cifra nada despreciable. Ahora, en Europa Occidental y Central, el gasto militar superó los niveles equivalentes en 1989, es decir, cuando la Guerra Fría estaba llegando a su fin. Es decir, que es algo bastante considerable, que desde el año 89 no sucedía lo que son los gastos de defensa a nivel mundial,
que han aumentado un 3,7%. La invasión de Rusia a Ucrania se ha convertido por mucho entonces en el principal receptor de ayuda exterior basado en los Estados Unidos. Es decir, los Estados Unidos es el país que más aporta directamente a todo lo que tiene que ver con los gastos militares en la guerra en Ucrania. Es la primera vez, por ejemplo, que un país europeo ocupa el primer puesto desde que la administración de Harry Truman invirtió grandes sumas en la reconstrucción del continente a través del Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eso es algo muy llamativo, porque precisamente desde esa época no se hacía después de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall. Es decir, que estamos hablando, amigos, en este minuto, de más de 80,000 millones de dólares. Es decir, una cifra súper astronómica. Ok, por lo cual el gasto militar en Ucrania aumentó 43.997,70 millones de dólares en el 2022 y 5.942,80 millones de dólares en el 2021. Es decir, cifra que fue aumentando paulatinamente. ¿Ok? Ahora, el presidente de los Estados Unidos, al calor de todo esto, Joe Biden, anunció casi 500 millones de dólares más de ayuda militar estadounidense a Ucrania durante una visita que realizó durante este año a Kiev. Eso suma a los miles de millones que Estados Unidos ya ha gastado en el conflicto de Ucrania con Rusia. Por lo tanto, Estados Unidos es el mayor contribuyente a Ucrania en términos de dinero gastado. Pero un año después de la invasión de Rusia, por ejemplo, algunos estadounidenses no están contentos con estos resultados. A continuación yo les voy a analizar unas encuestas para que ustedes tengan presente cómo el pueblo norteamericano poco a poco ha ido teniendo una opinión positiva sobre la guerra y la ayuda que le proporciona a los Estados Unidos, y a partir de ahí cómo ha ido bajando esos porcientos. Por ejemplo, los norteamericanos se están preguntando a dónde va este dinero. Es decir, el dinero que se está ayudando a Ucrania no solamente es el dinero que se está proporcionando en todo lo que tiene que ver con la parte armamentista, es decir, lo que tiene que ver con municiones, con tanques, con todo eso, sino también hay una cantidad de dinero invertido con respecto a la parte humanitaria y todo lo que se prevé después para la reconstrucción de Ucrania. Y por ejemplo, para que tengan una idea, ¿cuánto le ha dado Estados Unidos a Ucrania? Ok, antes de la promesa, por ejemplo, de Biden en Ucrania esta semana, Estados Unidos había comprometido, como yo le decía anteriormente, casi 80 millones de dólares en ayuda a Ucrania. Eso es según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, que rastrea todo lo que tiene que ver con el gasto global de ayuda en Ucrania. Estamos hablando de unos 46.600 millones de dólares del compromiso de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la ayuda militar. Mucho más dinero del que está donando cualquier otro país. Por ejemplo, el Reino Unido ocupa el segundo lugar con 5.100 millones de dólares en ayuda militar, seguido de la Comunidad Económica Europea con 3.300 millones de dólares. Eso es solo la parte de la ayuda militar. Sin embargo, otros tipos de ayuda aumentan el costo proporcionalmente. Según publica una encuesta PBS en su website, en su sitio web, el apoyo del público estadounidense a proporcionar armamento y asistencia económica directa a Ucrania se ha debilitado poco a poco. Según esta encuesta que estábamos hablando anteriormente, en este caso el 48% dice que está a favor de que Estados Unidos proporcione armas a Ucrania. El 48% de las personas encuestadas. Y el 29% se opone. Sin embargo, un 22% dice que no le interesa para nada este tema. Es decir, que un 48% todavía es elevado, partiendo de la base de que en realidad se suponía que muchos norteamericanos no estuvieran de acuerdo con todos estos gastos con respecto a la guerra.
Amigos, esto contrasta con el hecho de que en mayo del 2022 el 60% de los norteamericanos estaban de acuerdo con la guerra en Ucrania y que los Estados Unidos directamente pudieran enviar la cantidad de millones que se estaban enviando. Ya según esta encuesta, el 48% de los norteamericanos hoy en día, ha bajado bastante, no están de acuerdo en que esto esté sucediendo, precisamente por la situación de los Estados Unidos en este momento y la inflación y todo lo que está pasando la familia norteamericana. Ok, estas señales evidentemente son palpables, como les decía, en todos los estadounidenses, y nosotros nos lleva todo esto a una pregunta. ¿Será porque cada norteamericano se lo siente cuando va a rentar una vivienda? ¿Será porque cada norteamericano se acuerda de la guerra de Ucrania cuando va al mercado y mira los precios que suben y suben sin parar? Es decir, eso se lo dejo a ustedes como tarea para que lo puedan analizar y dar sus comentarios, porque en realidad todos estamos pasando esa situación. Y lo peor de todo este caso es que se extiende, no se sabe cuándo hay fin con respecto a la guerra de Ucrania, siguen las tensiones entre ambos países, sigue la contienda bélica y todo lo que tiene que ver con las contradicciones diplomáticas de cada uno de los países, ya sea los Estados Unidos, China, Rusia, Gran Bretaña y todos los que tienen que ver con todo esto de una manera es decir, de una manera u otra. Por ejemplo, en la intervención en Ucrania de Blinken afirmó que la ayuda servirá para revisar su red energética. Esto se refiere directamente a todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de Ucrania, ¿ok? Que esto sería para revitalizar su red energética y modernizar otras infraestructuras que son críticas en este minuto. La recuperación consiste, dijo Blinken, en sentar las bases para que Ucrania prospere como un país seguro e independiente, plenamente integrado en Europa y conectado a los mercados de todo el mundo. ¿Ok? Es decir, que estas son afirmaciones de Blinken en Europa en esta semana, después de una visita que le hizo a China, y todo esto en realidad nos sigue preocupando por la cantidad de dinero que se nos está yendo del bolsillo a los contribuyentes estadounidenses. Amigos, como ustedes se dan cuenta, esto es un tema bastante peliagudo, un tema bastante preocupante para todos los norteamericanos, para todos los que vivimos en este país y nos valemos de determinadas acciones para poder desarrollar nuestra labor diaria, para las personas que directamente reciben un cheque del Social Security, aquellas personas que reciben un salario y no le pagan lo que tienen que pagarle. Es decir, todo esto lo sentimos cada vez que vamos al mercado, cada vez que vamos a rentar una vivienda, y en realidad debíamos de revisar grandemente qué es lo que estamos haciendo en la ayuda a otros países, porque si nosotros nos dedicamos directamente a ayudar a los vecinos, que está muy bien, pero también lo primero que tenemos que hacer es revisar las cosas en casa y poderlas arreglar para el disfrute de cada uno de los norteamericanos. Por favor, denle like a este video, compártanlo, digan todas las opiniones que ustedes quieran. Vamos a estar leyendo el 100% de las opiniones y vamos a contestar todos los comentarios. Recuerden que todas las opiniones son válidas. Así que muchas gracias. Hasta el próximo video.